Recording in progress. Hoy estamos a 28 de marzo de 2025 y pues bueno, seguimos analizando las noticias que son tendencia a nivel mundial, como es el caso de la actitud del gobierno de Estados Unidos, de la persona de su presidente, del controvertido Donald Trump, que ha estado utilizando, entre otros mecanismos, los aranceles para generar acuerdos con las diferentes naciones que le permitan resolver algunos de los problemas que en esta charla vamos a tratar de argumentar. No se trata nada más de un problema de carácter comercial, tampoco es como he visto algunos analistas que nos dicen que México va a salir más perjudicado porque tienes la mayor parte de su comercio está integrado a Estados Unidos. Algunos otros dicen, bueno, pues eso no es cierto porque México tiene firmado un tratado de libre comercio que le permite de alguna manera tener un trato preferencial respecto al resto del mundo. Sin embargo, las motivaciones de Donald Trump para utilizar estos instrumentos, pues son de naturaleza diversa. Probablemente estemos ciertamente ante un escenario en el que el imperio se ve muy debilitado, se ve muy debilitado por los resultados que ha tenido su economía en los últimos años, en las últimas décadas, a partir de adoptar un modelo que al revisarlo en este momento alcanza a ver claramente que no ha sido totalmente favorable para los Estados Unidos. Entonces, pues como cualquier gobierno que analiza la problemática interna de su país, pues tendrá que proponer y hacer una serie de acciones para remediar esos problemas. Yo te invito a que te quedes a ver toda esta charla, que nos ayudes a compartirlo, que te suscribas, porque aquí hemos visto que nos ven más gente de la que está suscrita. Aquel que no se ha suscrito, le pedimos que nos ayude para que crezca este canal que tiene la única finalidad de democratizar el conocimiento. Entonces decíamos, estamos a 28 de marzo de 2025, no hay que olvidar esta fecha. En los últimos días, el presidente Trump ha firmado unas órdenes ejecutivas, como le llaman en Estados Unidos, donde dice vamos a poner a partir del 2 de abril 25% de arancel a todos los vehículos que entren a los Estados Unidos. Y bueno, ante esa reflexión o ante esta orden ejecutiva, pues resulta que hay un movimiento en la paridad del peso contra el dólar, pierde algunos centavos de valor el peso, se mueven las acciones de algunas empresas y hay quienes empiezan a hablar de una inminente recesión a nivel mundial, comparándolo inclusive con escenarios catastróficos como la Gran Depresión de 1929, al que le atribuyen una guerra comercial, el que se ha llegado a esa gran crisis. Bueno, no tiene nada que ver lo que sucedía en 1929 con lo que sucede actualmente en 2025. Son escenarios completamente, son marcos analíticos completamente diferentes y por supuesto existen más elementos para poder analizar qué es lo que estaba sucediendo. En 1929 todavía no teníamos una propuesta teórica como la de Keynes, que nos trataba de explicar por qué se daba esa crisis de sobreproducción y por qué era importante el analizar el papel del Estado, el empleo, la inflación y esto que tiene que ver con el crecimiento. Keynes prácticamente con esto da por iniciado una rama de la economía importantísima en la actualidad, que es la rama de la economía conocida como macroeconomía. Pero bueno, el tema del día de hoy pues son los aranceles que está poniendo Estados Unidos. Dice la Unión Europea, te vamos a poner aranceles para el aluminio, para
en este caso para el acero, ¿sí? Y ahora van también para los vehículos y vamos a poner aranceles recíprocos. Bueno, ¿a qué se debe todo esto? En primer lugar, vale decir que esto de los aranceles, pues para nada es algo nuevo. No se está inventando el hilo negro con el hecho de imponer aranceles. Esto se ha hecho durante toda la historia de la humanidad, que entre paréntesis ha sido la historia del desarrollo económico y social de la humanidad, en el que básicamente las reglas, si bien han evolucionado, estamos hablando de exactamente de lo mismo. El, el ser humano es la única especie que resuelve sus problemas de alimentación, sus problemas para adaptarse a los diferentes ambientes, ambientes ecológicos que le permiten vivir en situaciones extremas como pueden ser en las zonas del Ártico o ambientes tan extremos como la zona del Sahara o en ambientes eh, con, una, con una benevolencia en la naturaleza como son en las selvas de Brasil, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el humano ha aprendido a resolver sus problemas a través del mercado. Y con el mercado hablamos con el hecho de que el hombre se acostumbró a intercambiar. Como necesita mucho más productos de los que puede producir, entonces tiene que entrar a comercializar, es decir, tiene que entrar a vender lo que hace como producto de su trabajo, obtener algún ingreso y con ese ingreso comprar aquello que no puede producir. No puede ser de otra manera. Si analizamos el día de hoy, la cantidad, por ejemplo, de productos que utilizamos para vivir al día a día, que como ejercicio valía la pena que trataran de tratáramos de hacer una lista de todos los utensilios y de todos los productos que usamos a diario. Esos productos no podrían estar ahí si no fuera a través del desarrollo del comercio. Pero si bien el comercio es la solución eh, más ingeniosa del hombre para mantener esta prevalencia sobre los demás especies de animales sobre el planeta Tierra, también es cierto que el comercio pues, ha estado en el centro de las grandes disputas o problemas que ha tenido de los diferentes países o regiones. Y desde hace muchísimos años, desde hace muchos siglos atrás, la solución que se le ha dado al comercio es abrir las fronteras cuando algún país o alguna región siente que tiene necesidad de tener que comprar o allegarse de recursos del exterior, o poner barreras para evitar que sufran sus productores o que puedan ser contaminados con algunos productos que puedan generar epidemias, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese asunto de los aranceles no es nuevo, por lo que no deberíamos estar tan preocupados por decir, bueno, lo están imponiendo aranceles. Eso toda la vida se ha hecho. En la época antigua, por ejemplo, en la antigua Grecia, en la civilización de Grecia, que lo que recordamos o lo que hemos aprendido de Grecia, pues es su gran desarrollo en los temas de la filosofía, el arte, el, la democracia, en la gobernanza. O sea, eso nos dejó la civilización griega, pero una civilización que era fundamentalmente esclavista, en donde parte del comercio, pues era el comercio de esclavos, por supuesto. La gente se compraba y se vendía. Y había un sector, el sector, dijéramos, que vivía en opulencia, que tenía la oportunidad, invariablemente, de poder reflexionar sobre los grandes problemas que tenía sus países, sus gobiernos, la naturaleza, y eso hizo que aquellos que no eran esclavos, bueno, pues se dedicaran un poco al desarrollo de estas otras partes que el día de hoy
son importantes en la civilización humana. Pero ahí en la civilización griega, ¿qué fue lo que, qué es lo, cómo estaban resolviendo el problema por parte del gobierno para obtener ingresos y hacer esas grandes construcciones que todavía, algunas todavía persisten? ¿O cómo se financiaba a esos artistas que dejaron huella en la escultura? ¿O cómo se financiaba a aquellos filósofos que en ese momento tuvieron esa gran oportunidad de desarrollar esta ciencia? Pues bueno, en gran medida lo financiaron con los aranceles. En el caso, en el caso por ejemplo, de Esparta, que era una de las ciudades más importantes en la antigua Grecia, Esparta, además de una vocación guerrera, tenía la vocación de producir los alimentos para esta zona del mundo. Y para evitar que los productores de alimentos dejaran de vender y perder los empleos, pues pusieron aranceles precisamente a la importación de granos y de vinos. Y cuando decimos aranceles, el motivo era para proteger la producción interna, porque entonces al ponerle un sobreprecio, que eso es lo que realmente significa un arancel, es un impuesto aduanal, es un impuesto que lo pagan los nacionales, lo pagan es un decir, porque lo que se busca con el arancel es de que ya no se tenga el incentivo de comprar un producto que resulta más barato en el extranjero, porque el precio ya con el arancel, pues es un precio similar o mucho más alto que el precio al que lo estarían produciendo los productores nacionales. Por lo que a los consumidores, si les dan a elegir entre comprar un producto importado más caro con un producto similar, el producido internamente, pues por lógica y por un comportamiento económico válido de la gente, pues estaría comprando el producto más barato. Nadie en su sano juicio va a estar comprando el mismo producto más caro si tiene la oportunidad de comprarlo más barato. Y si para hacerlo más caro ponemos aranceles, bueno, pues esa es la alternativa. Y eso fue lo que hicieron los griegos y también utilizaron los aranceles, decíamos, para financiar los gastos de su gobierno. Bueno, lo mismo hicieron los egipcios. Los egipcios también pusieron aranceles sobre productos que no eran tan comunes en esa zona. Recordemos que Egipto pues está en una zona básicamente desértica, por lo que para evitar ser invadidos o tener una dependencia del exterior en ciertos productos, llegaron a poner aranceles sobre la madera, que eran los productos que le pusieron aranceles, y también a los vinos, por ejemplo, ¿no? Y esto con la finalidad de que los recursos, para una parte, para la protección de la economía de la civilización egipcia, y también para evitar depender de otros productos del extranjero. En en la antigua Roma, en el Imperio Romano, los aranceles también eran algo muy común y los aranceles se utilizaban para financiar también esas grandes obras, para financiar inclusive los deseos de expansión del Imperio Romano. Recordemos que el Imperio Romano de Oriente y de Occidente, como se le conocía, pues prácticamente tenía el, toda Europa, una parte muy importante del Medio Oriente y todo el norte de África era parte del Imperio Romano. Y para poder proteger todos esos territorios, pues pusieron aranceles, por ejemplo, los productos de origen chino. Y básicamente con los chinos, bueno, pues el impuesto era a la seda. China era prácticamente el único país o la única región que producía la seda, un producto muy apreciado, que podía llegar muy barato finalmente al al imperio romano, pero el hecho de que mucha gente pudiera comprar ese producto barato, pues en realidad significaba una sangría de recursos del imperio, por lo que el poner aranceles a estos productos, pues únicamente la gente con más recursos podía, podía comprarlos. En esas tres civilizaciones, vale recordar que eran civilizaciones bajo un régimen esclavista, en el que había una, un gobierno o una clase gobernante
tanto militar como clerical, el- y, y los nobles, que tenían todos los privilegios, y una clase segmentada en diferentes clases, en donde estaba bien visto el, la esclavitud. Y la esclavitud, sobre todo, de las personas que caían en desgracia porque habían caído presos en sus diferentes guerras y pues bueno, se convirtieron en esclavos y era muy natural el que hubiera un comercio de esclavos en aquella época. Pero fíjense, entonces, el comercio está siempre en el centro de la discusión. Entonces, los aranceles, en resumen, con las civilizaciones antiguas, servían exactamente para lo que sirven el día de hoy. Bueno, pudiésemos seguir repasando estos temas de los aranceles, el, las diferentes civilizaciones, inclusive las civilizaciones actualmente que se encuentran en América, las civilizaciones precolombinas, pues utilizaban algunos tipos de aranceles precisamente para poder promover, o en su caso, ponerle frenos al comercio entre las regiones. Bueno, pero miren, no es hasta a finales del siglo XVIII, por ahí de 1700, que se empieza a formalizar los estudios sobre el comportamiento económico, porque recordemos, después del esclavismo en el que se van desarrollando los mercados, pasamos a una época feudal en el que los mercados en la época feudal son bastante restringidos. Los feudos tienen que producir prácticamente todo y el comercio entre los diferentes feudos pues era muy incipiente, cuestión que no se pudo sostener porque evidentemente los feudos no podían producir todo. El feudalismo tiene que dejar de existir precisamente por la presión de que los mercados sean quienes regulen y quienes permitan satisfacer las necesidades humanas. Y de ahí surge precisamente el mercantilismo, y en esta época mercantilista, en donde surgen los burgos, que eran la génesis de las primeras ciudades, surge esta nueva clase social revolucionaria en su momento, la clase burguesa, que no están de acuerdo con el sistema feudal y empiezan a cambiar toda la estructura económica de la época feudalista. Bueno, en esta época de mercantilismo se empieza a desarrollar el sistema económico más exitoso que ha existido en la humanidad, que es el sistema de mercado, el sistema capitalista. Aunque algunos de los que nos ven luego no les gustan los comentarios porque se tiene todavía la idea de que existe algo más allá del capitalismo, como el socialismo y el comunismo científico, como magistralmente Marx lo, lo publicara y lo estuviera divulgando. Aunque en la práctica, pues eso, las condiciones que daba Marx pues, no se han cumplido. Pero en fin, ese va a ser motivo de otra charla. Por el momento vale decir de que el sistema de mercado hasta el día de hoy ha triunfado desde el punto de vista de que los problemas de producción y distribución para satisfacer las necesidades humanas las ha resuelto mejor el mercado, ¿sí? Y ha sido empañada en algunas ocasiones por el Estado. Pero en 1776, bueno, surge ya de manera formal esta ciencia económica de la economía, con la publicación del libro de la riqueza de las naciones de Adam Smith, en el que habla del libre mercado, de la importancia de que el, cómo es que los deseos individuales se convierten realmente en una especie de virtud colectiva, porque aunque no se puede explicar, él dice que a través de una mano invisible, los productores vendían lo que querían vender y los consumidores compraban lo que querían consumir al precio que estuvieran pactado y eso hacía que se moviera la economía como si alguien lo estuviera dirigiendo, pero en realidad pues era una mano invisible.
En el caso de Adam Smith, no profundiza mucho en el tema del comercio internacional, los aranceles. Eso lo viene a hacer David Ricardo en 1817, el que formalmente publica un libro en el que habla sobre su principal aportación a la economía internacional, que es la teoría de las ventajas comparativas. Fíjese lo importante de esta aportación, que durante más de un siglo estuvo gobernando, dijéramos de alguna forma, esta idea de las ventajas comparativas, porque decía, el comercio, así como sea el comercio entre las personas que hacen zapatos, ¿por qué hacen zapatos? Pues porque sus habilidades le permiten hacer los mejores zapatos y sale a vender los zapatos. Pero lógicamente que no come zapatos nada más, y también consume granos, consume frutas, consume verduras, consume servicios, por lo que aprovechando su ventaja individual, produce zapatos, los vende para comprarle a la gente que produce los granos, que tiene mayor ventaja sobre este productor individual de zapatos de la producción de granos, y entonces se pueden encontrar en el mercado, y el que sabe producir granos, vende granos, y el que sabe producir zapatos, vende zapatos. Y todos salimos felices y contentos porque este principio que David Ricardo le llama, lo formaliza con su teoría de las ventajas comparativas, lo generaliza hacia las regiones y las diferentes naciones. Entonces dice, bueno, ¿por qué el comercio mundial o el comercio regional nos puede ayudar a resolver los problemas que tiene cada uno de los países? Ah, bueno, esto puede suceder porque no todos los países tienen las mismas ventajas para producir. Si hablamos de vinos, pues nos tenemos que remitir hacia la zona de Italia, los ambientes mediterráneos, en donde la producción de vino hasta la fecha, pues son las regiones en donde se producen los mejores vinos. Y si quieres consumir un buen vino, pues tienes que pensar en adquirirlos de esta zona. Ahí es donde tienen las principales ventajas para la producción de vino. Si pensáramos en lo que sucedía en el en el siglo XIX, cuando se va desarrollando esta primera revolución industrial que por supuesto es atribuible al desarrollo tecnológico de Inglaterra, pues si pensábamos en comprar textiles en ese momento, pues tendríamos que pensar comprar los textiles en Inglaterra, porque lo están haciendo con máquinas que han perfeccionado, por lo que la producción de textiles se vuelve mucho más barata, es decir, Inglaterra se vuelve más competitiva y por lo mismo puede intercambiar vinos de Italia, por ejemplo, con los textiles de Inglaterra. Y así para cada uno de los países podemos ver en qué aspectos tienen ciertas ventajas. Y durante muchos años, digamos más de un siglo, esta aportación de David Ricardo pues se convierte prácticamente en una ley. Sin embargo, bueno, van avanzando, la humanidad sigue enfrentándose a diferentes retos. El hecho de que la revolución industrial pues, no se haya generalizado, sino se haya concentrado en algunos pocos países, con las barreras que se le hayan puesto a los otros países para no ingresar a esta revolución industrial, si lo queremos ver como de esa, de esa manera, aún con todas esas barreras, bueno, pues se van especializando las regiones en la producción de ciertas cosas. Y, y bueno, la humanidad sigue su curso. Tenemos retos importantes a principios del siglo XX, en el que algunas naciones o muchas se enamoran de los conceptos que fue desarrollando Carlos Marx y Federico Engels, en el que resumen toda la historia de la humanidad en la historia de la lucha de clases. Lucha de clases que se escucha muy bonito, por supuesto que se escucha muy revolucionario, en el que decimos, bueno, si lo que queremos es acabar con los ricos para implantar la dictadura del proletariado, pero lo que tenemos que hacer es desaparecer a los ricos, y eso lo hicieron en la URSS, que hasta el, quienes entraron
a gobernar a partir de la Revolución de Octubre de 1917 en la Unión Soviética, bueno, pues mataron hasta los nobles, a toda la, a toda la parentela de los Romanov, pues fueron pasados por las armas. Y con eso se instaura un nuevo régimen en Rusia, que posteriormente se convierte, después de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente se convierte en una unión de repúblicas soviéticas socialistas, en el que se implementó un modelo en el que el Estado, pues prácticamente es dueño absolutamente de todo, en el que el comercio internacional prácticamente se nulifica en la Unión y únicamente hay comercio entre las diferentes naciones, lo cual genera en sí mismo un bloque comercial. Bueno, pero entonces, decíamos, estos aranceles pues se siguen utilizando y se han seguido utilizando hasta la fecha con esta idea de las ventajas comparativas. Pero en 1960, después de la Segunda Guerra Mundial, el, hay una recuperación de algunos países muy rápidamente como Japón, y entre otras razones Japón se desarrolla muy rápidamente porque Japón entendió muy bien las cátedras que les dio el norteamericano Edward Deming, que pues prácticamente fue expulsado de Estados Unidos para darse a los japoneses. Nada más que Edward Deming pues va con la idea de implantar un sistema de calidad. El padre de esos principios de la calidad total pues son de Edward Deming, y los japoneses entienden muy bien esto y se dan cuenta de que tienen la posibilidad de salir adelante muy rápidamente si hacen cambios a sus formas de producción con esta filosofía de Edward Deming del Six Sigma, que también va a ser objeto de otras charlas que también aquí las puedes ver, de dónde surge el Six Sigma, ¿sí? Y cómo se aplica actualmente en el tema del control de calidad. Pero bueno, en 1960, entonces ya se empieza a hablar de un concepto que se ha querido poner como algo muy nuevo, que además de las ventajas comparativas, bueno, debemos pensar en las ventajas competitivas. A lo mejor has escuchado hablar de este concepto en algún otro ambiente. El Porter lo utilizó mucho, Kotler y otros autores han estado abordando sobre el tema de las ventajas competitivas. Aquí es donde viene el tema fundamental de por qué Estados Unidos el día de hoy está recurriendo a los aranceles para resolver los problemas que aquí vamos también a estar señalando. Bueno, este, este concepto de ventajas competitivas pues lleva a que cada una de las empresas se pueda poner en el ámbito mundial, aprovechando, aprovechando las ventajas competitivas de cada lugar, las ventajas de los factores de la producción de cada lugar para que produzca mucho más barato. Bueno, entonces miren, en estos días decíamos que las principales noticias pues ha sido el que Estados Unidos va a poner aranceles y ya los ha lanzado fundamentalmente contra los vehículos importados. Bueno, aquí entonces vemos estas noticias, eh, estas noticias en donde el gobierno de Estados Unidos, Trump, pone una serie de aranceles y lo que sostenemos es de que a lo mejor estamos ante un escenario de crisis en el imperio. Y ahorita vamos a ver por qué esta reflexión la estamos generando. Esta nota es del día de ayer, donde se publica en la BBC News Mundo, donde dice: Trump anuncia aranceles de un 25% para los automóviles no fabricados en Estados Unidos, en una medida que puede tener un alto impacto en México. Eso lo dice la BBC. Así como que para amarrar navajas, ¿no? Oye, es que México es el país que exporta más vehículos
a la Unión Americana y pues seguramente va a tener un alto impacto en México. Lo que nosotros decimos es de que esto se va a moderar. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, México exporta el 80% de los vehículos que se producen en México se exportan a Estados Unidos. México produce algo así como 3,5 millones de automotores al año. De esos 2,800,000 se van a Estados Unidos. Por supuesto que esto, visto así como lo señala en este titular la BBC, pues diera la impresión de que Donald Trump pues, es un loco que está proponiendo cosas que van a afectar a sus principales socios. Bueno, hay que recordar, en primer lugar, por qué Estados Unidos no excluye originalmente a México. Porque Estados Unidos tiene otro tipo de problemas, no problemas comerciales. Los problemas comerciales entre Estados Unidos, Canadá y México, de alguna forma se resolvieron con la firma del Tratado de Libre Comercio de 1994. Un tratado de libre comercio que en aquel entonces los grupos de izquierda que actualmente están defendiendo este tratado como la joya de la corona en México, tenemos que cuidar el tratado de libre comercio. Esos mismos grupos en 1994 estaban en contra de la integración a través de un tratado comercial porque decían que era un tratado entreguista y eso vendió muy bien. Pero el día de hoy, cuando esos mismos defienden el tratado, entonces ya no entendemos exactamente si lo que tenían en aquel momento era una mala información o lo hacían únicamente para poder explotar políticamente eh, estas acciones, porque inclusive tuvimos el mismo día en que inicia el Tratado de Libre Comercio, pues hay un levantamiento armado que se supone que era de izquierda o que es de izquierda, como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, con lo que la noticia de que México había entrado en vigor un tratado entre Estados Unidos, Canadá y México, generando la zona comercial más importante del mundo, se empaña con la noticia de que en México hay un levantamiento armado en el sur del país, el sur olvidado históricamente, y que hace su causa la causa indígena. Bueno, después de 31 años de este tratado, pues ¿qué es lo que nos encontramos? Que los mismos que en aquel entonces no estaban de acuerdo, ahora lo defienden. Que es de humanos rectificar, es de humanos rectificar y no echarle toda la culpa de lo que sucede en nuestro país exclusivamente al pasado. Entonces, ese tratado, ¿qué es lo que le está dando a México? Cuando la BBC lo comenta de esa manera, decimos, pues no, no, México tiene otros instrumentos que no lo tienen otros países que no tienen tratados comerciales con Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos, la diferencia con México y Canadá son por estos dos temas, no por temas comerciales. Como ya comentamos, el tratado les da el marco idóneo para que se pueda resolver cualquier controversia. Los temas fundamentales son los problemas de inmigración y los problemas de salud pública. Durante muchos años México tenía resuelto el problema de inmigración con Estados Unidos a través de los convenios de la internación de mano de obra temporal para trabajar en Estados Unidos, con los famosos braceros cuya historia pues es parte de prácticamente nuestra cultura mexicana. Muchísimos tenemos o tuvimos parientes o conocidos que trabajaron de braceros y nos traían los productos de Estados Unidos que en México pues no los teníamos porque en esa época México era una economía prácticamente cerrada, una economía que había decidido únicamente trabajar hacia adentro, el Estado era el dueño de prácticamente todas las empresas y más bien el gobierno se había metido a producir cualquier cantidad de cosas que luego se convirtió en una crisis en los 70s, que se mitigó de alguna manera en los 80s y de los 90s a la fecha, pues gracias a un modelo económico mixto
en el que se le ha puesto límites al Estado, México no ha vuelto a vivir una crisis tan profunda como la que se tuvo en 94 y 97. Pero entonces el problema de inmigración en México es un problema serio, porque imagínense a los estadounidenses, si es que ven las noticias de México. Cuando en México decíamos, es que vienen las caravanas de gente de Centroamérica, de Venezuela, de Cuba, de El Salvador, de Nicaragua, de Colombia, vienen en una caravana que entra por el sur de México y va pasando por todo el país para llegar a la frontera de Estados Unidos y ver de qué manera pasa. O sea, lo que le estábamos diciendo a los Estados Unidos, miren, aquí tienen libre paso. Los que quieran emigrar a Estados Unidos, en México, no solo tienen el libre paso, sino que hasta los apoyamos para que lleguen a la frontera. Y no, obviamente que no todos los que llegaban a la frontera, pues buscaban el pasar de manera legal, ¿no? Muchos intentaban de pasar de manera ilegal y se hace un comercio de migrantes eh, bastante cuestionable. Por lo que Donald Trump dice, a ver, miren, tenemos un tratado con ustedes, sí, está muy bien, pero me estás mandando mucha gente o estás dejando el paso libre por aquí, por lo que los cuales te lo va a regresar. Y sabes que México, haz lo que quieras con la gente que te voy a regresar, porque tú lo estás dejando pasar de manera franca. Recordemos las imágenes del tren, la famosa bestia. Decíamos, y bueno, si están pasando de manera ilegal y utilizan el ferrocarril para pasar estas caravanas de gente, ¿por qué el gobierno mexicano no hace nada para detener esa inmigración ilegal? Bueno, lo que estamos padeciendo el día de hoy es precisamente esa falta de atención al problema migratorio en México, para colaborar con una migración que se tiene que dar en todos los sentidos por muchísimas razones. La peor migración son por las crisis humanitarias como la que está viviendo actualmente Venezuela y Cuba, que la gente sale porque ya no quiere vivir en su país, porque no soportan el gobierno que tienen actualmente. Pero es un asunto de los venezolanos, es un asunto de los cubanos, pero que para Estados Unidos dice, no me estés dejando pasar gente que no es la que yo necesito. Y el otro tema es el tema de salud pública. Además de que me estás dejando pasar gente, resulta que también estás siendo franco para el tráfico de estupefacientes. Y México, pues dice, bueno, sí, hay tráfico de estupefacientes porque ahí tienen muchos consumidores, pero además, de aquí para allá pasan las drogas y de allá para acá pasan las armas. Por lo que es importante que entonces que México se siente a hablar de estos temas en serio, porque insisto, el tema comercial ya fue abordado o tiene ya un marco legal internacional a través del tratado en el cual esos temas se tienen que ver. Necesitamos un marco para ver el tema de inmigración y para ver el tema de salud pública que tiene Estados Unidos, que es un tema que está relacionado con el tema de la delincuencia organizada en México, por lo que se tienen que poner de acuerdo en estos temas para que, salvado el tema de inmigración y salud pública, pues sigamos construyendo en México niveles de integración mejor en toda esta región. Bueno, entonces las noticias de nuestro país pues siguen replicando esta nota en los diferentes periódicos. El Financiero dice va arancel de Estados Unidos del 25% a importación de autos y lo deja de esa manera. Ya más adelante aclara de cómo Donald Trump dice, bueno, vamos a empezar con el 2.5 y poco a poco vamos a ir creciendo. Pero entonces, ¿por qué los aranceles se utilizan como un arma no solo de chantaje, sino para que el gobierno de Estados Unidos demuestre que algo no anda bien y que desea corregirlo? ¿Sí? Esto está en el Financiero. El, y esto Estados Unidos lo hace porque Estados Unidos tiene varios problemas, aparte de los problemas que ha señalado que tiene con México. De esto muy poco se habla. Los aranceles no es una cuestión de que te voy a poner el 25% y como va a ser más caro, te va a generar inflación en Estados Unidos. Eso es una gran falacia. Los aranceles se ponen para evitar el comercio internacional. Lo que no quiere Estados Unidos es de que entren
los autos o los productos del extranjero a competir con los productos nacionales, porque en ese momento esos productos son menos competitivos, porque sale muy caro producirlo en Estados Unidos y en gran medida sale caro porque la mano de obra en Estados Unidos es más cara que en México. Pero el hecho de que se produzcan en otro lugar implica el cerrar fuentes de empleo en Estados Unidos. Entonces, el problema de Estados Unidos es un problema serio realmente. Por eso, en el título de esta charla hemos puesto, bueno, estamos ante la inminente crisis de un imperio. Estados Unidos tiene un déficit comercial crónico. Es decir, ha estado comprando productos de todos lados, de México, de China, de Europa, de todos lados, ha estado comprando más de lo que vende. Pero ese déficit comercial tiene varias razones. Una razón es justamente el que los economistas se convencieron de que no únicamente las ventajas comparativas permitían el comercio internacional, sino que había que ver y estudiar las ventajas competitivas. Y resulta que las ventajas competitivas se refieren a los factores de la producción. Por ejemplo, yo puedo tener ventajas competitivas de manera natural para producir café, por ejemplo. Ah, bueno, ¿por qué? Pues porque tienes las condiciones ideales para producirlo, como lo tiene el Mediterráneo para los vinos, o porque tienes otro factor de producción, como es la mano de obra, y aquí es en donde empiezan las cosas a ponerse interesantes, porque resulta que hay dos países, bueno, hay más, pero dos países a los que vale la pena seguir en la pista, que es el caso de México, por su cercanía con Estados Unidos, en el que en México, en términos, en términos reales, en términos nominales, perdón, en términos nominales, un mexicano gana más, gana menos por hora de trabajo que en Estados Unidos si hacemos la comparación en dólares. En Estados Unidos actualmente deben estar para ciertos tipos de empleos algo así como entre 12 y 16 dólares la hora de trabajo. Sí, en México está, eh, el salario mínimo está algo así como en 280 pesos. 280 pesos quiere decir que en términos de dólares, estamos hablando que una hora de trabajo en Estados Unidos equivale al pago de una jornada laboral completa en México. Y esta disparidad se pudiera equiparar y decir, oye, es que en Estados Unidos gana más. Sí, en Estados Unidos gana más, pero también gastan más. Son más caras las rentas. Es más barata el combustible. Sí, pero en Estados Unidos es más caro los alimentos. Es decir, la estructura de costos de la economía mexicana y Estados Unidos pues, son muy diferentes. Estados Unidos no cobra, por ejemplo, el IVA, no cobra el 16% al consumidor final y México sí cobra el 16% al consumidor final. Son dos modelos de recaudación fiscal diferentes. Estados Unidos es más eficiente en su modelo que el caso de México, pero Estados Unidos recauda más que la que recauda México. Entonces van a haber muchas diferencias. Lo que es cierto es que este déficit comercial se debe en gran medida el estar utilizando las famosas ventajas competitivas para hacer que el producto, eh, cuando salga al mercado, salga al menor precio y beneficie a los consumidores y a las empresas. Entonces, en el caso de la industria automotriz, pues, ¿qué dijeron? Pues vamos a aprovechar las ventajas competitivas de China y se va la Ford, se va la General Motors a instalar sus plantas en China para que contraten a los chinos a muy bajo costo y también se ponen en México para aprovechar que la mano de obra es mucho más barata y entonces los autos cuando entran a Estados Unidos pues resultan ser en términos generales mucho más baratos porque aprovechan la ventaja competitiva de Estados Unidos con la ventaja competitiva de China y la ventaja competitiva de México. Pero
¿Qué es lo que sucede? Pues que las labores en las que se utiliza más mano de obra, pues es en la producción final. Y entonces en México se generan más empleos en la industria automotriz que en el caso de Estados Unidos. Eso ya no le gustó entonces al presidente, porque entonces, bueno, tenemos un déficit comercial, no solo con los países con los que tenemos un tratado, sino con todo el mundo, por lo cual tenemos que resolver este problema. Bueno, el déficit comercial para Estados Unidos no era un problema. Aquí esta reflexión va para los economistas y espero que se entienda también para los no economistas. La balanza comercial es una pequeña parte de la balanza de pagos. Dentro de la balanza de pagos hay una cuenta que es la cuenta corriente. En esta cuenta corriente, por lo menos hay cuatro variables importantes. Una que es la balanza comercial, de donde están todas las industrias, bienes, todos los bienes, producción de alimentos, materias primas, eso es lo que está en la balanza comercial. Productos terminados, ahí están los autos, ahí está toda la balanza comercial. Pero hay otra balanza que es la balanza de servicios. Ahorita, bueno, la balanza comercial en Estados Unidos es deficitaria. La balanza de servicios en el que se incluyen el turismo y se incluyen para Estados Unidos algo muy importante que son los servicios financieros. La economía de Estados Unidos actualmente, el sector servicios significa algo así como entre 65 y 70% de la economía de Estados Unidos se basa en los servicios, por lo cual quiere decir que es una economía que si bien es una potencia industrial, en realidad Estados Unidos es una potencia en el sector servicios como país desarrollado. Algunos otros países apenas empiezan a despuntar como potencia en términos industriales, por lo que su balanza comercial pues es mucho más importante que la balanza de servicios. Bueno, ¿qué quiere decir? Que la balanza de servicios y la balanza comercial eventualmente pudiesen estar en un balance perfecto, que el déficit que se genera en el comercio se pueda suplir con el superávit que se genera en los servicios, con lo cual la balanza, la balanza de pagos en general estaría, dijéramos, en equilibrio. Pero bueno, Donald Trump empieza a analizar otro tipo de asunto y dice, bueno, sí tenemos una balanza de servicios, es muy importante, pero estamos teniendo problemas porque Estados Unidos está generando muchas más transferencias al exterior que los ingresos que estamos obteniendo del exterior. ¿Y las transferencias cuáles son? Pues las remesas que mandan, por ejemplo, los mexicanos que trabajan en Estados Unidos a México. Las remesas actualmente están en el orden de los 70,000 millones de dólares. Esos 70,000 millones de dólares bien se pudieron haber invertido en Estados Unidos para que la economía siga creciendo internamente. Pero como los mexicanos son muy generosos y le envían los recursos, sus ahorros, sus precarios ahorros que tienen en Estados Unidos, para ellos son precarios, pero para aquí puede ser realmente la vida para muchas familias. Esos ahorros a través de las remesas de los 70,000 millones de dólares que entran, salen de la economía estadounidense y se convierte en una transferencia de recursos de la economía estadounidense a la economía mexicana, que viene justamente a mover la economía mexicana, pero no la economía en Estados Unidos. Entonces, si comparamos esa balanza de cuánto se hace a través de transferencias de Estados Unidos a los diferentes países, pues vamos a ver de que no solo México es el principal país que vive de esas remesas, pero eh, hay muchas remesas que van a Cuba, que van a Venezuela, que van a Nicaragua, que van a Colombia. Es decir, toda la gente que va a trabajar a Estados Unidos, muchos lo que hacen es llegar, trabajar, vivir en las condiciones que no vamos a señalar en esta ocasión, pero que tienen la posibilidad de tener un pequeño ahorro que sí significa un ingreso
bastante importante para las economías latinoamericanas y en general de los países que recurren a las remesas o la inmigración de su gente para conseguir empleo en otro país. Y bueno, el, entonces, bueno, la otra parte de las transferencias, pues son las subvenciones que Estados Unidos le da a todos los países, y Donald Trump lo estuvo diciendo hace algunos días. A ver, ¿por qué Estados Unidos tiene que financiar a una organización que esté en Medio Oriente para poder promoverle que hay género? Son muchos millones de dólares. ¿Y por qué Estados Unidos tiene que estar financiando a ciertos países con tales temas? Son transferencias. Entonces dice, bueno, se acabó. Estados Unidos no tiene tanto recurso para seguir regalando y entonces tenemos que bajar el gasto público para resolver otros problemas que tenemos. Y uno de esos problemas es precisamente el hecho de que Estados Unidos el día de hoy ya tenga no solo un déficit comercial, sino un déficit en cuenta corriente. Es decir, que si sumamos lo que Estados Unidos tiene como positivo en la cuenta de servicios, le restamos lo negativo que tiene en la cuenta, en la balanza comercial, si le restamos todo esto negativo que tenemos en el asunto de las transferencias y los ingresos que se obtienen del exterior no alcanzan a compensar eso, entonces Estados Unidos está en un problema y por lo tanto su gobierno tiene la obligación de poner un remedio de manera contundente a este problema económico que tiene Estados Unidos. ¿Y por qué es importante que Estados Unidos resuelva su déficit en cuenta corriente? Porque Estados Unidos es una economía que de colapsar se va a llevar entre las patas a todos los países del mundo. Nada más por eso tiene que cuidarse y revisarse precisamente estos temas del comercio internacional para evitar que Estados Unidos es, resuelva su déficit comercial. En este caso lo quiere hacer con aranceles, que eso sería, dijéramos, lo más elegante, lo menos dañino, porque lo pudiese resolver con una devaluación del dólar, haciendo más competitiva su economía de manera artificial a través de la devaluación del dólar. Pero la devaluación del dólar significaría una crisis de enormes dimensiones que ni siquiera tenemos en este momento la capacidad de ver cuáles serían los efectos en toda la economía global. Por lo que los aranceles sí permiten discutirlo en un ambiente civilizado de cómo vamos moderando este tema, porque sí, el imperio está en crisis, pero es una crisis que nos puede llevar a todos en las partes. Aquí el Excelsior saca, por ejemplo, el día de hoy dice, autos del TEMEC libran aranceles por ahora. Bueno, quienes lean esta noticia con lo que estamos platicando el día de hoy, pues tiene que quedar bien claro que si México suscribió un tratado con Estados Unidos, pues es lógico que aprovechando estas ventajas competitivas que tienen que disminuir, por lo menos en el término de los salarios, tiene que ser diferente. No puede ser que México sea competitivo por los bajos salarios. Eso ya no puede ser. Pero como la economía mexicana está diferente a Estados Unidos, tendríamos que parecernos cada vez más a una economía como la de Estados Unidos para poner reglas similares en diferentes temas para que entonces, como Donald Trump le dijera a Canadá, pues muy sencillo, convierte en el estado 51 y entonces ya no hay aranceles porque ya no hay déficit comercial, porque estamos hablando que es un estado más de la Unión que está comercializando y efectivamente pareciera que por arte de magia, entonces, este asunto de los aranceles y de las diferencias en la balanza comercial se resuelven si fuera un solo país. Pues claro que se resuelven, porque si fuera un solo país, tendrían políticas comerciales muy similares, por lo que no habría duda de que alguien esté haciendo algo indebido para ganar o tener una ventaja en el mercado. Aquí hay una nota en el financiero del día de hoy donde dice, busca México trato preferencial frente a Estados Unidos. Y lo van a poner como un logro. Qué curioso, ¿no? Porque ya saben que esto va a ser, por supuesto que va a ser así.
sin que lo pida México. El trato preferencial está en el marco del Tratado de Libre Comercio. México desde 1985, cuando ingresa al Acuerdo General de Aranceles y Comercio, el GATT, el, dijéramos, el antecedente de lo que actualmente es la Organización Mundial del Comercio, la OMC. Cuando México ingresó al GATT, también quienes el día de hoy están defendiendo este gran tratado con Estados Unidos y Canadá, estaban en contra de que México entrara a este Acuerdo General de Aranceles. ¿Y por qué era necesario que México entrara? Porque era lógico que en aquel entonces ya se estaba hablando de un paradigma en el que la globalización era lo de moda y venía a sustituir aquella apreciación de que los estados soberanos autosuficientes tenían viabilidad económica en el mediano y largo plazo. Que la única forma en que podíamos aprovechar los mejores recursos de cada nación era a través de la integración económica. Lo hizo la Unión Soviética con la integración económica de su mercado común socialista, en el que inclusive metió a algunos países a unos países pequeñitos de Asia y de África a este mercado, y se decía, bueno, esta zona comercial socialista pues va a generar contrapesos. Lo que sucedió es de que al no ser una economía de mercado, pues colapsa. Pero las otras economías, como el caso de la economía europea, pues logran integrarse y la Unión Europea pues va avanzando su nivel de integración hasta tener el día de hoy pues una integración hasta el ámbito monetario, inclusive ya en algunos temas desde el punto de vista parlamentario. Entonces, que el que digan es que el día 2 o el día 3 del próximo mes saldrá el gobierno a decir que hoy lograron que México obtuviera un trato preferencial. Claro que lo va a obtener porque existen los medios legales para que México pueda acudir y generar los paneles en el, para, para discutir estos temas al interior del tratado, cosa que no lo tienen otros países, pero que seguramente en esa discusión tienen que subirse otros temas que le interesan a Estados Unidos para que resuelvan no solo, no el problema comercial, porque el problema con México y Canadá no es un problema comercial, es un problema de inmigración y es un problema de salud pública para Estados Unidos. ¿Qué es lo que entonces estamos viendo? Pues que México tiene no solo que defender este Tratado de Libre Comercio, que fue el gran acierto de Carlos Salinas de Gortari, de todo su equipo que estuvo negociando ese tratado con Estados Unidos, porque a 31 años de este tratado se ha demostrado que es tan valioso que hasta el gobierno actual de izquierda lo sigue utilizando como el principal argumento para que a México le vaya bien. Y claro que a México le tiene que ir bien en la medida en que avancemos a un nivel de integración mayor. En algunos de los videos, algunos de ustedes que nos ven nos preguntaban, bueno, ¿y cómo va a estar eso? Porque no entendemos que eso es de la Unión Aduanera. Ya en un video anterior hablábamos de los niveles de integración. Y aquí vamos a reflexionar. El nivel de integración mayor que puede haber en una región es a través de una república como México. México tiene 31 estados, perfecto. Entre ellos, ¿qué existe? Existe la misma moneda que es el peso mexicano. Existe el libre tránsito. Si tú vives en Quintana Roo y decides el día de mañana irte a vivir a Baja California Sur o a Sonora, no le tienes que pedir permiso a nadie. Lo único que tienes es garantizarte los recursos y trasladarte y cambiar de residencia y no pasa absolutamente nada. Hay libre tránsito. Si tú quieres ir a la Ciudad de México y comprar mercancías baratas, hasta en Tepito, para ir a venderlas a Chiapas, a Tabasco, a Campeche, cualquier lugar del país, pues lo puedes hacer y no tienes ningún impedimento para el tránsito de mercancías. ¿Sí? Ah, si tú pones tu empresa en la frontera, pues probablemente tengas algún trato diferencial en materia fiscal, porque hay algunas,
algunos incentivos para que las empresas se pongan en esos lugares, pero en general la política fiscal es la misma para todo el país. Los gobiernos de los estados se coordinan, es solo, por eso el máximo nivel de integración económica es a través de un país, o, como lo estamos explicando. Pero al ser países soberanos, cuando empiezan a comercializar, el primer nivel de integración es un tratado de libre comercio. Este tratado de libre comercio, entonces, pone reglas de cómo se debe comercializar. En el caso de los autos, ¿qué fue lo que se dijo? Bueno, vamos a comercializar sin aranceles si garantizamos de que por lo menos el 75% del valor de ese auto es con materias primas y trabajo que se haga en estos tres países. Y puedes ponerle 25% adicional de cualquier otro país y no te lo voy a cuestionar. Lo que se está cuestionando el día de hoy es de que en algunos lugares, y particularmente en México, es lo que le están de alguna forma reclamando, es que México se pasó de listo en algunos temas. Empezó a importar partes que no las declaraba, y todo el Estado no dice, a ver, me están mandando autos, pero no es con 75% del valor, estás ahí haciendo chanchullo, y entonces ya no estoy muy de acuerdo y eso hay que revisarlo. Por eso es la propuesta para poder revisarlo. ¿Y cuál es la duda? De que las aduanas en nuestro país tienen una política diferente a las aduanas de Estados Unidos y a las aduanas que tiene Canadá. Por lo que entonces el siguiente nivel de integración es precisamente una unión aduanera. El que los tres países estén muy claros que la misma política comercial que tiene México, Estados Unidos y Canadá, si esa política comercial México se la otorga, por ejemplo, a Guatemala, porque Guatemala pues es un país que está junto a México, y le pudieran dar el trato a Guatemala como la nación más favorecida, aunque no tenga un tratado de libre comercio con México, Estados Unidos y Canadá. Pero al darle este tratamiento de la nación más protegida, pues resulta que los productos de Guatemala, en este ejemplo, pueden entrar a los tres países sin una restricción y pueden entrar por cualquiera de las aduanas si es que existe una misma política aduanera, es decir, si existe una política comercial común de los tres países de este gran mercado de Norteamérica con los demás países del mundo. Entonces queda claro de que nuestra siguiente posibilidad es no únicamente el libre tránsito de mercancías, sino tener una política aduanera común. Y todavía podemos avanzar hacia más niveles de integración, pero vamos a esperar a que este tema de la unión aduanera aparezca en la agenda política, en la agenda económica de la Secretaría de Economía, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, es decir, del gobierno mexicano, conjuntamente con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, para, para tratar de que los problemas derivados de un mal entendimiento en los temas migratorios y de salud pública que tiene actualmente Estados Unidos, trasciendan del ámbito el que se quiere resolver, que es a través de poner en jaque un tratado comercial, hacia un acuerdo de mayor calado que permita resolver los problemas de fondo. El periódico como Reforma se truena Canadá y México espera. Claro, porque con esa noticia oye, pues que Canadá está aplicando. Para algunos dirían, es que lo que Canadá está haciendo bien, el ponerse al tú por tú, y México lo está haciendo mal porque está esperando a ser avasallado por Estados Unidos. Yo creo que cada uno de los países soberanos puede abordar la temática como, como quiera. México tiene que ser muy prudente, independientemente de lo que haga Canadá, porque hay todavía muchas formas de poder resolver este problema de los aranceles que está imponiendo Trump a todos. El Universal dice, a los aranceles pone un freno de mano a la inversión automotriz. Pues claro, porque hay siempre, ante nueva información, pues siempre va a haber
posibilidades de que quienes toman las decisiones pues tengan que ser muy cautelosos. No sabemos si ante lo que aparentemente son propuestas de un loco que ya vimos, espero que con este video quede claro que lo que está proponiendo Donald Trump no es de locos. Quiere resolver problemas legítimos que tiene en su país, como ese problema migratorio, el problema de la salud pública, el problema del déficit en su balanza comercial, el déficit en cuenta corriente, que no es una cosa menor. Si no resuelve Estados Unidos ese déficit enorme en cuenta corriente, créame que todos los países estamos en un serio problema. Muy bien, Emilenio dice, armadoras internacionales en México cierra filas con Claudia. Aquí se ve claramente cómo cada uno de los periódicos tiene una orientación. Pues claro, va a ser un triunfo del gobierno. El día 3 cuando se anuncien estos aranceles, para empezar, ya quedó, y bueno, Estados Unidos que va a empezar a ponerlos a partir del 2.5. Pero ya aclaró que eso no aplica para los componentes que se produzcan en los tres países, por lo que si los autos de México tienen actualmente más del 75% de los componentes hechos en Estados Unidos, Canadá y México, pues quiere decir que nada más el 25% en lo que no se está produciendo en esta región, pues sería objeto de aranceles. Pero, insisto, lo que está procurando hacer el gobierno de Estados Unidos es proteger a su industria, es evitar seguir teniendo estos déficits comerciales tan grandes, resolver su problema de cuenta corriente, ¿sí? Y ha estado haciendo para evitar que las transferencias sigan impactando, pues bueno, está quitando todas las subvenciones que le está dando a todo el mundo. Entonces, es muy claro entonces que el tema de los aranceles es un tema que es muy socorrido por todos los gobiernos en las diferentes etapas de la humanidad y que vale decir que para el comercio internacional, si bien es muy importante, las barreras no arancelarias también son importantes. Hay diferentes formas de ponerle límites al comercio internacional para resolver los problemas los problemas internos, como pueden ser problemas de desempleo, porque se están comprando más productos del exterior. Hay barreras que se conocen como barreras no arancelarias. Las barreras no arancelarias que pueden ser por cuestiones sanitarias, por cuestiones culturales, por la razón que sea, ¿sí? Pueden imponer una barrera comercial. O el imponer cuotas, que eso siempre se ha hecho. México agarra, propone cuotas de importación. Esa es una barrera no arancelaria. Estamos entonces ante el inicio de una guerra comercial que evidentemente que de prosperar esta guerra comercial, pues es una guerra en la que prácticamente nadie gana, todos perdemos, pero lo que sí va a generar pues es el que los equilibrios geopolíticos que tienen actualmente pues puedan ser diferentes. Estados Unidos está en una severa crisis que su gobierno está tratando de resolver, y dice, porque mientras Estados Unidos ha sido generoso con el libre comercio, hay países que han abusado de eso. Y uno de ellos es China, precisamente. China, históricamente, de manera milenaria, China ha basado su economía en buscar exportar mucho más de lo que importa. Los chinos te pueden vender todo lo que sea, pero no te compran todo lo que sea. Entonces ahí no hay reciprocidad. En México veíamos hace poco, ¿no? De algunos gobiernos estatales que están comprando vehículos automotores de transporte urbano a empresas chinas. Si que no hay industrias mexicanas que produzcan coches eléctricos, ¿por qué tenemos que comprarle a los chinos? Porque seguramente que esas compras vienen con financiamiento externo de los bancos chinos. Entonces, los gobiernos empiezan a utilizar estos instrumentos, aumentando la deuda o la dependencia financiera de estos países, y no solo la dependencia financiera, sino la dependencia tecnológica. Hay una crisis
adicional en Estados Unidos, que es precisamente la crisis tecnológica que se va a tener que seguir abordando porque Estados Unidos evidentemente es el país más desarrollado del planeta y eso lo podemos ver por el tamaño que tiene su balanza de servicios. Los servicios en Estados Unidos son mucho más importantes que la industria y que el sector primario, por supuesto, pero el hecho de que un país se especialice más en servicios es porque ha pasado por niveles de desarrollo superiores a aquellos países que el día de hoy únicamente basan su economía en el sector primario, por ejemplo, ¿no? En el sector primario, en el que únicamente producen materias primas con pocas posibilidades de transformación, y aquellos países que han avanzado hacia una mayor industrialización, pues son países que van en el camino del desarrollo, pero ciertamente aquellos países que actualmente desarrollen más el sector servicios, pues son países con mayores niveles de desarrollo. Yo soy Cruz Alberto Hernández y te invito para que veas todo nos sigas dejando tus comentarios. Eso nos ayuda mucho para poder hacer estas charlas en este canal del Doctor UC, que tiene la única finalidad de democratizar el conocimiento.